Маленький северный рай, каменные цветы, падают все мосты, и на небо падают мы. Маленький северный. Yo veo que la superioridad peruana era abrumadora, ¿eh? La cantidad de aviones, los tipos de aviones que ellos tenían, la cantidad de aviones supersónicos, en fin, los Canberra, que tenían muchos, alrededor de 40 Canberra, la cantidad de Mirage, F-86 todavía tenían en esa época los peruanos, en fin, y una cantidad de otros aviones. Nosotros teníamos los Hunter, habían llegado recién los F-5, del 76 llegaron, ¿no? Los F-5 alcanzaron a llegar justo antes del embargo, pero después tuvimos problemas con los repuestos inmediatamente después con los F-5, así que prácticamente teníamos los Hunter, creo que teníamos 6 Vampire, los viejos Vampire de fin de la Segunda Guerra Mundial ingleses. No sé si teníamos los B-26 o ya lo habíamos dado de baja los B-26. Los B-26 alcanzaron a ganar un poquito, hasta un poquito después del 73. Ya. Hasta ahí, ya, entonces no estaban los B-26. Esa fue una época compleja, dura. Efectivamente, los peruanos siempre han tenido una fuerza aérea hasta, yo diría que ahora, recién nosotros estamos un poquito arriba, pero ellos siempre anduvieron con mejores aviones que nosotros. Sí. Cuando nosotros teníamos los F-80, ellos llegaron con los Hunter. Cuando nosotros tuvimos los Hunter, ellos llegaron con Mirage. Claro. Cuando tuvimos los Mirage, nosotros llegaron con los MiG-29. Yo creo que tenían F-86 ellos también, tuvieron, sí, los peruanos. sí, tuvieron cuando teníamos los F-80. Sí. Ellos siempre anduvieron un paso adelante. Y además más cantidad de aviones. Más cantidad de aviones. Y buenos pilotos, ¿no? Buenos pilotos. Sí. Mire, yo soy un convencido que las fuerzas aéreas en general son manejadas por gente competente. O sea, no, un piloto argentino, un piloto peruano, boliviano, da lo mismo, son gente muy bien entrenada para volar aviones. Ahora la diferencia está de esa época, de fines de los 70, cuando le toca además el centenario del inicio de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué se declara persona non grata por el gobierno peruano de la época al embajador de Chile, a Francisco Bulnes? Y le toca a usted asumir ahí prácticamente el rol de embajador sin serlo en ese instante. Las razones básicas fueron de que se descubrieron dos casos de espionaje que llamaron ellos. Uno que terminó con el fusilamiento de un peruano y otro que fue el caso del comandante Jarpa, que era comandante de un buque chileno, el Beagle, en Talara, y que lo sorprendieron al chofer del auto donde él iba, sacando unas fotos en una pista de aterrizaje que pertenecía a la Fuerza Aérea. Eso significa de que estos dos casos de espionaje crean mucha dificultad en el Perú, y el Perú decide fusilar a un peruano que estuvo en el primer caso de espionaje, a un suboficial que se llama Vargas Gallagar. Entonces, y los chilenos, entonces lo que ellos dijeron, hemos pedido dos casos, es lo que ellos sostenían, dos casos de espionaje, fusilamos a un peruano, y los chilenos, ¿qué? Nada, no han pagado nada. Ahora eran dos gobiernos militares. Lo lógico habría sido, o que habría sido en cualquier parte, mire, yo pillé a un militar espiando, bueno, que usted pague a ese nivel. Pero habían dos gobiernos militares. Claro, uno de tendencia más de izquierda con el caso peruano. Pero los militares, o sea, y no le iban, más de tendencia de derecha pero con los Chile. militares, no Sí. le iban a decir a los militares, mire, váyanse ustedes. Entonces, y además daba mucho más bombo, y además había un tipo, una persona, que creyó que con esto se iba a levantar, un ministro que había, que se llamaba Silva Ruete, está todo escrito en el libro, que creyó que con esto él creaba una opinión pública a favor de él, como para poder ser candidato a las elecciones que venían, porque acordémonos que además empezaba la campaña electoral en el Perú para elegir presidente de la República con la nueva constitución que se estaba dictando. Entonces, ¿qué es lo que era lo más rimbombante que podía pasar? La cabeza del embajador. Entonces, echen a don Pancho. Y nosotros no supimos que habían echado a don Pancho por los peruanos. Nosotros lo supimos por diarios de Santiago, que nos llamaron a las 6 de la mañana diciendo tenemos noticias de tal cosa, y ahí esto fue el 19 de... Claro, se declara persona non grata al embajador, se va Francisco Bulnes de la embajada en Lima, y usted tiene que hacerse cargo prácticamente de la embajada. Por 2 años.